Tu salud primero. Y sí, señora, porque su salud es primero. Ya tenemos conectada a nuestra doctora, la especialista doctora Mercedes del Pilar Álvarez, y ella nos estará hablando de este tema tan importante para todas nosotras mujeres, la menopausia. Hola, doctora, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a hablar de menopausia, les agradezco mucho. No, gracias a usted. Claro, sí. Gracias a usted por aceptar la invitación. Es más, cuando empezamos a presentar al principio del show que íbamos a hablar de la menopausia, yo hasta me empecé a echar abanico, que hasta acá me dijeron, ya no lo hagas, pero es que me da calor nomás de pensar de la menopausia, ¿no, Rocío? Nos da calor. Pero platíquenos, doctora, díganos, pues, mucha gente sabe qué es la menopausia, pero ¿a qué consiste esta? Explíquenos un poco qué es la menopausia para los que estamos aprendiendo, las jovencitas. Claro. La menopausia es una etapa del crecimiento normal de la mujer. La menopausia se va a caracterizar por el cese de la menstruación. Es cuando pasamos 12 meses sin reglar. Eso es lo que se conoce como menopausia, cuando cumplimos un año sin menstruación y la menstruación ya no regresa. Antes de la menopausia también hay otros síntomas, como bien dices tú, los calores, el bochorno, estos se llaman síntomas vasomotores. Y también este cese de la menstruación se da porque dejamos de producir una hormona que se llama estrógeno. Este hipoestrogenismo nos puede dar otros síntomas como geniturinarios, que son resequedad, dolor al tener actividad sexual, infecciones recurrentes. Todos estos síntomas que preceden y que acompañan a la menopausia se conocen como climaterio, porque muchas veces usamos las dos definiciones indistintamente. Entonces, climaterio son los síntomas físicos y emocionales que acompañan al cese de la menstruación, y el cese de la menstruación por más de un año es lo que vamos a conocer como menopausia. Perfecto. Doctora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que las personas de repente pues tendrían que saber? Porque hay muchas mujeres que entran en la edad de la menopausia y pues tienen cierto tipo de cambios en su persona y ellas no saben cómo manejar esta situación y piensan que son otros síntomas, incluso las palpitaciones a veces lo añaden a que son síntomas del corazón o algo. ¿Cuáles son esos síntomas que las personas y mujeres tienen que saber que están entrando en la menopausia? Ok, antes de entrar a menopausia pasamos un periodo que se llama perimenopausia o transición a la menopausia. Aquí el primer síntoma es la alteración de las menstruaciones. Las menstruaciones se vuelven más irregulares, es decir, tardan más en regresar. Y cuando regresan puede haber algo que se llama despeñe hemorrágico, o sea, los sangrados se tienden a ser más abundantes. Cuando ya estamos en climaterio y en menopausia, los principales síntomas, que casi el 80% de las mujeres nos vamos a quejar de ellos, son los síntomas vasomotores, los bochornos, los calores. Esto es porque nuestra temperatura sube 1 grado a diferencia de nuestra temperatura basal, o sea, nuestro cuerpo se calienta y el cerebro trata de enfriar el cuerpo con sudor. Entonces vamos a tener sudoraciones, mucho calor, nos vamos a poner sonrojadas, esto se llama rubicundez y estos bochornos se pueden dar a lo largo de todo el día, incluso cuando estamos dormidas. Durante la noche lo que puede suceder es que estos cambios de temperatura pueden ocasionar que tengamos una mala calidad de sueño. Al tener una mala calidad de sueño, vamos a tener cambios en la neuroquímica cerebral y esto nos puede ocasionar que estemos irritables, fatigadas, cansadas y con cambios en el estado de ánimo, que pueden ser desde irritabilidad y enojo hasta tristeza o ansiedad. Otros cambios que podemos notar, que estos son no tan tempranos, sino más tardíos, son los cambios en la piel. Nos vamos a sentir más resecas, más secas, con más necesidad de crema, y esto también es en el área genital. El área genital se siente con menos lubricación, puede haber más molestia al tener actividad sexual, puede haber ardor al hacer pipí o síntomas generales como malestar. Y en otras ocasiones, ya también más evolucionado, cuando también el hueso empieza a perder densidad mineral ósea, podemos tener dolores musculares, dolores articulares, nos volvemos crujientes, dicen por ahí, nos empieza a crujir todo cuando nos movemos. Esto también puede ser un síntoma de que estamos perdiendo densidad mineral ósea. Por eso es importante que cuando estemos ya mayores de 40 años nos hagamos mastografía, ultrasonido mamario,
nuestra citología cervical para ver que no tengamos cáncer cervicuterino y la densitometría ósea para ver la resistencia de los huesos, porque si perdemos densidad tenemos riesgo de fracturas. Muy interesante. Y doctora, usted acaba de mencionar la edad, después de los 40 es cuando nos debemos una de mujer hacerse más estudios. Y esa era mi pregunta, ¿a qué edad normalmente uno de mujer empieza a sentir eso, por ejemplo, la premenopausia? Porque tengo muchas amigas que dicen, ay, ya estoy entrando a la menopausia, y cuando van a su médico, a su doctor, su ginecóloga, le dicen, no, estás muy joven todavía, no es la premenopausia. ¿A qué edad o cómo, como dice usted, estos síntomas, pero aunque los estén sintiendo, les dice su doctora, no estás entrando a la menopausia ni a la premenopausia? Pues es que la menopausia, que va a ser ya el cese por un año completo de la menstruación, normalmente en la población latina nos aparece a los 47 años en promedio. El promedio global es a los 51. Pero vamos, en medicina todos son como parámetros. Entonces, entre los 45 y los 51 años pudiera presentarse la menopausia, pero los cambios que vamos a tener a nivel interno antes de que tengamos síntomas que podamos sentir, porque el síntoma es lo que nosotros sentimos o vemos, entonces estos cambios pueden darse desde 10 o 15 años antes. Por ejemplo, una mujer mayor de 35 años empieza a tener menos reserva de óvulos, va disminuyendo su fertilidad. No quiere decir que esté menopáusica, pero quiere decir que empieza a tener cambios internos que la van a llevar hasta ese periodo. Pero la menopausia en promedio, alrededor de los 45 años de edad, es cuando empieza a establecerse. Doctora, la alimentación, ¿cómo influye en los cambios menopáusicos? Influye muchísimo, sobre todo cuando tenemos dietas muy restrictivas. Las pacientes que tienen problemas de obesidad, como los estrógenos no solamente se producen en los ovarios, también se producen en las suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos aquí arriba del riñón, y en el tejido adiposo. El tejido adiposo tiende a producir un estrógeno que no es tan de buena calidad y que puede hacer que los síntomas vasomotores, o sea, estos calorones, sean más severos. Entonces, la dieta balanceada es muy importante. Hay bebidas, por ejemplo, el café, el té negro, que pueden agravar los síntomas de los bochornos. Hay otros que pueden mejorarlos, como el té de onagra, el jengibre. O sea, vamos, en general, sí es importante tener una dieta balanceada, porque, por ejemplo, la osteoporosis, que es esta pérdida de la densidad mineral ósea que se ve en la menopausia, se ve muy asociada a pacientes que no toman adecuadamente calcio y vitamina D. Y el calcio, nuestra principal fuente son los lácteos. Entonces, si somos intolerantes a los lácteos, si somos veganos muy severos, si tenemos dietas restrictivas, si tomamos mucho café, esto puede hacer que nuestros huesos se descalcifiquen. Entonces, ¿qué requerimos? Ejercicio 3 veces por semana, sobre todo el ejercicio de fuerza y resistencia nos van a ayudar a tener buena musculatura y buena salud del hueso, y evitar las dietas restrictivas, o sea, no brincarnos comidas, no comer azúcares muy procesados, no evitar las grasas trans y tener una dieta balanceada, que quiere decir que nos incluya proteínas, verduras, frutas, nuestros minerales y la buena hidratación. Wow, muy interesante y es muy importante. Y doctora, pues hemos escuchado casos que hay mujeres que les da mucho más fuerte la menopausia. Por ejemplo, teníamos el caso que lo habló abiertamente la esposa de Eugenio Derbez, esta Alessandra, que a ella le dio muy fuerte, entró a una depresión muy fuerte, ella se la vio muy dura. Esto, ¿por qué suele suceder? A ciertas mujeres les pasa esto y a lo mejor otras no. Yo sé que todas somos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, pero sé que esto puede suceder. Sí, la menopausia es un viaje muy personal. Por eso te decía, en medicina todo es estadística. O sea, 8 de cada 10 mujeres tendrán síntomas vasomotores, sí. Habrá mujeres que puedan tener cambios en su estado de ánimo,
también. Algunas incluso pueden tener estados muy severos de depresión, trastornos de ansiedad y que se disparan precisamente por estas fluctuaciones hormonales. ¿De qué depende? De la genética. ¿Cómo le fue a tu mamá y a tus hermanas y a tus tías maternas con la menopausia? Bueno, probablemente tú tendrás una menopausia muy similar a la de tu entorno familiar. 2, también las características personales. Una paciente que tenga una mala nutrición, que no haga ejercicio, que sea sedentaria, que fume, que tenga obesidad, es una paciente que va a tener una mayor sintomatología que a lo mejor otra con otros hábitos. También depende mucho de las enfermedades. Si eres hipertensa, si eres diabética, esto también puede agravar la sintomatología que vas a tener en la menopausia. En el caso de Alexandra, pues evidentemente es una paciente que está en su peso, no es artista, no hace ejercicio, tiene una buena dieta. Entonces seguramente lo de ella tenga que ver con una carga genética o con algo en sus factores ambientales. No sé, también la salud mental es importante porque todo se regula en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, una tristeza que está predominando durante más de 6 semanas y no se quita, es importante que acudamos con un especialista. En este caso no será el ginecólogo, sino puede ser un psicólogo o un psiquiatra que nos puede decir si esto se puede tratar con terapia conductual o si requerimos algún medicamento, porque al haber alteración de la química cerebral durante la menopausia, en algunas ocasiones tenemos que ayudarnos con medicamentos como los inhibidores de la recaptura de serotonina o de algunos otros antiansiolíticos y antidepresivos para ayudar en un periodo de tiempo breve a esta paciente a sobrellevar los síntomas. Pero sí es algo común y es importante que no lo normalicemos, ¿no? Porque muchas veces satanizamos la salud mental y la realidad es que es algo que se asocia a estos cambios que se están teniendo de manera natural. Doctora, muchas mujeres optan por la reposición hormonal. ¿Usted recomienda? La reposición hormonal y las terapias en menopausia son personalizadas otra vez. No hay una panacea ni una receta para todas. Cada una tiene una menopausia que va a requerir diferentes cosas. Ahora, lo que nos está ocasionando los síntomas, pues evidentemente es la disminución de los estrógenos. Entonces, sí, el gold estándar y el mejor tratamiento, por así decirlo, y no quiero decir con esto que es para todas, debería de ser la terapia estrogénica. Pero también sabemos que hay pacientes que tienen contraindicaciones. Es una paciente que tuvo, por ejemplo, un cáncer hormonodependiente con receptores de estrógeno positivos, es una paciente que no puede recibir una terapia estrogénica porque pudiera ser un disparador para que vuelva a presentarse el cáncer. Entonces, hay terapias estrogénicas que pueden ser, que son a base de estrógenos naturales. Estos pueden ser orales, pueden ser térmicos, pueden ser transvaginales, y va a depender la dosis, la fórmula y la forma de administración dependiendo de cada paciente. Una paciente con útero va a requerir estrógenos y progesterona. Progesterona micronizada, que es la progesterona natural, es ahorita como también el gold estándar de tratamiento. Pero si no somos candidatas y nuestros síntomas son bochornos, por ejemplo, actualmente ya se lanzó un medicamento que actúa en los receptores de bradicinina del hipotálamo. Y este es un tratamiento no hormonal que quita los bochornos. Entonces también podemos revisar si la paciente es candidata a un tratamiento no hormonal o un tratamiento natural a base de isoflavonas o de cambios en la dieta. O sea, cada paciente requerirá su receta personalizada, pero los estrógenos no son malos, no disparan el cáncer. Si se dan antes de 10 años de instaurada la menopausia y en menores de 60 años incluso dan protección cardiovascular, dan protección para evitar la osteoporosis, que es la pérdida de densidad mineral ósea, y ayudan a evitar el envejecimiento y los síntomas secundarios asociados a la menopausia. Eso es muy interesante todo lo que usted habla, porque de verdad hay muchas mujeres que por falta de orientación o no saber sobre el tema, a veces se automedican y hacen ciertas cosas que pues a veces no es lo conveniente para cada mujer, como usted lo dijo. Y doctora, ¿hay alguna pregunta que nosotros no le hicimos y que usted cree conveniente que las personas que nos están viendo sepan? Sí, lo más importante de la menopausia es que si bien no es una enfermedad, sí es un cambio de transición de nuestra edad reproductiva hacia nuestra etapa no reproductiva.
Entonces, si no queremos tener una merma en la calidad de vida, uno, no lo tenemos que ver con una connotación negativa, no porque estemos menopáusicas ya se nos acabó la vida, al contrario, estamos empezando una nueva etapa y recordemos que vamos a pasar más de una tercera parte de nuestra vida en menopausia, nos quedan todavía 30, 40 años más de vida en esta nueva etapa, entonces hay que prepararnos para vivirla de la mejor manera posible. ¿Cómo es esto? Pues llegando de la mejor manera. Tener una nutrición balanceada, hacer ejercicio de manera regular, ir a nuestros check-ups de manera anual con nuestro ginecólogo para evitar tener problemas en el hueso, problemas de cáncer cervicuterino, infecciones, tener controlada nuestra hipertensión, nuestra diabetes, nuestra obesidad, porque todo esto va a hacer que vivamos esta etapa de la mejor manera. Exacto. No, excelente, doctora Mercedes, le agradecemos mucho esta información, créame, como decía aquí Rocío, muchas no estamos muy informadas y hacemos cosas que no, como cuando estamos mal genio, no entendemos el por qué, entonces tenemos que aprender un poco más, Exacto. pero ahí donde me la pueden contactar a ustedes si tienen más preguntas. Bueno, ahí estamos Me pueden poniendo. contactar en todas las redes en @LucinaTeCuida. Lucina te cuida y de verdad que sí es importante que toda la gente entre, saque sus dudas, pueda agendar una cita con la doctora, sáquele fotos, señora bonita, usted que nos está viendo, para que pueda pues ponerse en contacto con la doctora. Doctora, de verdad que hay muchas preguntas que se quedaron, sobre todo para aquellas mujeres que tienen pues una menopausia quirúrgica, que a veces lo hacen a muy temprana edad y bueno, pues es importante que pues saquen también muchos tabús, pero pues le dejamos la invitación abierta para poder hablar de este tema más adelante, si usted tiene tiempo, pues esta es su casa. Muchísimas gracias. Claro que sí, porque también es importante eso, el cuidar a las mujeres que les quitaron los ovarios por algún tema, saber que necesitan ciertos tratamientos para evitar una menopausia precoz. Perfecto, entonces ahí por favor póngame el contacto de la doctora para que la gente pueda sacarle una fotito y pueda ponerse más tarde en contacto con ella. Muchísimas gracias, doctora. Le mandamos un beso hasta nuestra bella Ciudad de México. Gracias. Gracias, hasta pronto. Y bueno, pues son temas que tenemos que hablar y son temas que pues no se hablan naturalmente, así muchas mujeres tienen muchas dudas, muchas preguntas, pero también mucha vergüenza para preguntar y creo que son temas que se tienen que tocar. Pero bueno, señora, más adelante vamos a seguir tocando sobre estos temas, pero ahora vamos a una pequeña pausa, así que no le cambie, ya regresamos.